Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy abordaremos el tema de las técnicas para evaluar el desempeño de los portafolios de inversión. Nosotros en nuestro segundo parcial pues realizamos la elaboración, hicimos algunas mezclas de activos y al final en las conclusiones una de las preguntas o una de las implicaciones de la consigna del proyecto era, bueno, ¿qué me faltaría para evaluarlo? ¿No? Y en este sentido, la pregunta es, habiendo creado diferentes portafolios, ¿cómo sé cuál es el mejor? ¿Cómo sé que he cumplido con lo buscado o con lo esperado, ¿no? Para ello, tenemos algunas medidas, tres en particulares, que es el dos ratios, el de Sharpe y el de Traynor, y por último el alfa de Jensen. Pues comencemos. En primera instancia tenemos este ratio, el de Sharpe, cuya fórmula la vemos aquí reflejada. Tenemos una división, una resta entre un determinado factor, ¿no? Tenemos el rendimiento del portafolio, tenemos una tasa libre de riesgo y la sigma, ¿no? Que en este caso es la desviación estándar del portafolio. Aquí la idea es que después de algún tiempo de haber construido el portafolio, se realiza la inversión y entonces pues están los activos moviéndose, ¿no? Están con sus oscilaciones y demás, y ahí estamos monitoreando el rendimiento de este portafolio, así como las variaciones que tienen, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, vamos a tener este tipo de indicadores, donde al final de un determinado periodo de tiempo, pues vamos a comparar, ¿no? Es decir, a ver, en todo este año, por así decirlo, pues el portafolio rindió esto. Y tenemos por el otro lado una tasa mínima, una tasa libre de riesgo. Entonces, vamos a ver por cuánto lo supera. Y posteriormente, pues vamos a mediar ese rendimiento, ese excedente, a cuánto equivale, digamos, al riesgo al que he incurrido, representado en este caso por la sigma, por la desviación estándar de todas esas observaciones de rendimientos en los portafolios que hemos tenido a lo largo del periodo. Por ende, pues mientras mayor sea el ratio, sea esta división, pues quiere decir que el portafolio, pues la rentabilidad de este portafolio es mucho mejor con relación al riesgo que has tomado, porque digamos, que el excedente de esta tasa libre de riesgo es superior al monto de la variación de ese propio portafolio. El rendimiento, la recompensa supera al riesgo en el que se incurre por emplear este portafolio. Por otro lado, tenemos entonces el ratio de Traynor. Tenemos una fórmula donde está el rendimiento del portafolio menos la tasa libre de riesgo, pero aquí se divide entre la beta del portafolio. Y bueno, la pregunta es, ya nosotros hemos practicado la beta de un activo, la beta de una acción propiamente dicha. Pero aquí la cuestión es, bueno, ¿cuál es la beta entonces de este portafolio? Pues la forma de calcularlo nos va a recordar al rendimiento de ese propio activo. Recordemos que era el rendimiento de cada activo multiplicado por la proporción que empleábamos de dicho activo. Es decir, si utilizamos dos acciones y cada una la ponemos a la mitad y mitad, entonces vamos a tener el 0.50 por el rendimiento del activo para obtener el rendimiento del portafolio. De forma análoga vamos a tener la proporción, el 50%, 0.50 de la proporción de ese activo multiplicado por la beta de ese mismo activo. Por lo tanto, pues vamos a tener aquí una cuestión que se mide el exceso de la rentabilidad ganada por cada unidad de riesgo sistemático. Aquí, por ejemplo, tenemos dos formas de expresar nuestra beta de portafolio y pues aquí he hecho la anotación para que lo tengamos presente que pues esta WN al final es la misma que la XI. Estamos hablando de las proporciones que integran cada portafolio. De igual forma, pues en esta fórmula, beta de I es equivalente a nuestra beta de N.
es decir, la beta, la medida beta de cada activo. Nuestra tercera medida de portafolios de inversión que tenemos, que es el alfa de Jensen, cuya fórmula vemos aquí. Tenemos que es el rendimiento del portafolio, nuevamente, menos un factor que vemos aquí, que es nuevamente nuestra tasa libre de riesgo más la beta del portafolio, que ya sabemos cómo calcular, que, digamos, multiplica a este excedente, que es el riesgo, digamos, del mercado, un tercer riesgo que no habíamos considerado de momento, menos nuestra tasa libre de riesgo, nuestro rendimiento libre de riesgo. Aquí, si nos damos cuenta, ya hay una mecánica un tanto diferente a comparación de las otras dos medidas de riesgo o de medidas de evaluación del portafolio. A continuación, realizaremos una aplicación práctica de estos conceptos vistos. Para poner en práctica las medidas vistas previamente, vamos a retomar algunos de los portafolios vistos a lo largo del curso. En este caso, vamos a tomar aquellos que se estuvieron realizando como tareas y que se entregaron en la plataforma del aula virtual. En este caso, quedamos con un portafolio de 2 activos de Grupo Carso y de Liverpool. El primer portafolio que tenemos aquí es el portafolio de mínimo riesgo. Vamos a colocar las betas que en otro video se habían calculado, los rendimientos y los riesgos. El siguiente portafolio que se va a elaborar o que se va a evaluar es aquel de máximo rendimiento con un riesgo establecido. Tenemos nuevamente las proporciones que salieron del cálculo del Markowitz, las betas, los respectivos rendimientos y el riesgo. Por último, para hacer una comparación tripartita, se propone realizar otro portafolio X1, que en este caso no fue realizado con Markowitz, sino que se eligieron porcentajes arbitrarios. Si aquí, por ejemplo, tenemos 92,7%, entonces acá voy a poner un 10% contra un 90%. Cabe destacar que el objetivo de este portafolio 3 no es otro más que únicamente comparar los resultados de las medidas de desempeño del portafolio. Se presentan nuevamente las betas, los rendimientos y los riesgos. Otra situación que cabe destacar es que en el caso de las betas, tenemos aquí las betas de cada uno de los activos y abajo tenemos las betas del portafolio, que se calculan con la fórmula que habíamos visto previamente, que es la proporción por la beta del activo más la proporción de la beta del segundo activo. Esta fórmula, que no es otra más que un promedio ponderado, también la conocimos para el rendimiento, donde en este caso es la proporción del activo que se va a emplear por su respectivo rendimiento, más la proporción del segundo activo por su respectivo rendimiento. Y al final se suman estas multiplicaciones para dar el rendimiento del portafolio. La desviación estándar en este caso se calcula con la fórmula que ya teníamos aquí. Esto es tema ya visto previamente. Con el propósito de hacer una ejemplificación, una aproximación más sencilla, vamos a emplear los datos del pasado, quedando la cuestión de las simulaciones futuras a través de Monte Carlo para una situación posterior. Nuevamente vemos que se repiten los procedimientos para estimar la beta del portafolio, rendimiento del portafolio y riesgo del portafolio, que es el que aquí está abajo. Y lo mismo para nuestro tercer portafolio, nuestra tercera propuesta, beta, rendimiento y el riesgo. Para realizar nuestras mediciones, tenemos otros indicadores que también hemos usado previamente. En este caso tenemos nuestra tasa libre de riesgo,
que es el equivalente mensual de una tasa anual de CETES, y el rendimiento del mercado, que no es otra cosa más que el promedio de estos rendimientos de IPC. Por lo tanto, podemos comenzar a reunir los datos que necesitamos para realizar nuestras mediciones. Colocamos igual e identificamos el rendimiento del portafolio. Luego procedemos a identificar el riesgo, es decir, la desviación estándar de cada uno de los portafolios. Y las betas de cada uno de nuestros portafolios. A continuación vamos a realizar una medición que ya conocíamos desde los primeros momentos del curso, cuál es el coeficiente de variación, que es la división de nuestro riesgo entre el rendimiento promedio. Hacemos el cálculo y arrastramos. Y ahora sí, comenzamos con la medición de las razones o de los ratios. En este caso, Sharpe, recordemos que es, abrimos un paréntesis, el rendimiento del portafolio menos la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo la vamos a fijar. Todo esto dividido entre el riesgo del portafolio. Una vez calculado, lo recorremos. Nuestro siguiente indicador es el ratio de Treynor, el cual, como vimos previamente, tiene una fórmula similar a la del ratio de Sharpe, exceptuando el denominador. Rendimiento del portafolio menos la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo la fijamos. Todo esto entre la beta. Y una vez estimado, lo arrastramos. Por último, nos queda el alfa de Jensen. El alfa de Jensen lo vamos a estimar de la siguiente forma. Es igual el rendimiento del portafolio menos, abrimos un paréntesis, tasa libre de riesgo, más otro paréntesis y colocamos la beta del portafolio que multiplica, abrimos un tercer paréntesis, la resta del rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo y cerramos los tres paréntesis. Y una vez hecho esto, lo tiramos.
Y ahora sí, con esta tabla que ya hemos realizado, podemos comenzar a elaborar nuestros análisis. Es decir, tenemos diferentes tipos de riesgo, diferentes rendimientos. Tenemos también unas betas que varían de manera notoria entre sí. Y pues bueno, también tenemos un coeficiente de variación. Aquí la cuestión es agregando estos ratios, estas razones, ¿cómo podríamos tomar una decisión de al final cuál es el mejor portafolio, cuál es la mejor combinación de entre estos? ¿Cuál sería la relación que existe o si hay algún podemos evaluar ahora cuál es la relación que existe entre sus ratios y sus betas o sus riesgos? ¿Existe alguna contradicción entre ellos? Todas estas son cuestiones que serán objeto de nuestra última actividad del curso. Por el momento, esto sería todo y como siempre, agradezco su atención al presente.